Muy buenas noches, mi nombre es Lucía López y en el día de hoy les estaré hablando sobre la crisis en la soberanía de los estados. Antes de entrar en materia, definamos cuáles son los elementos del estado. Territorio, pueblo y soberanía. Territorio hace referencia a la extensión geográfica que localiza el estado en un determinado espacio físico. Pueblo representa el conjunto de ciudadanos del Estado que comparten tradiciones y costumbres. Por su parte, la soberanía representa una unidad indivisible, inalienable e imprescriptible. Indivisible es la característica derivada de la unidad que representa la soberanía. No se admiten en un Estado dos soberanías distintas. Es inalienable porque su renuncia representa la desaparición del pueblo o del Estado. E imprescriptible porque no tiene tiempo de duración. La relación de estos tres elementos, o sea, el territorio, el pueblo y la soberanía, con el fenómeno de la sociedad en red, supone la aparición de un espacio de flujos y tiempo virtual, configurándose una nueva configuración de soberanía. Antonio Negri y Michael Hart identifican la soberanía ejercida por el imperio y por el imperialismo. La diferencia entre estas dos definiciones es el paso de la soberanía moderna a la posmoderna. La soberanía moderna se caracteriza por el imperialismo expansionista de dominación territorial. Sus características son el ejercicio del monopolio de la fuerza, prolonga el poder nacional para con otras áreas del planeta. Aquí se caracteriza el uso del conflicto armado y la violencia, con la destrucción de símbolos, por ejemplo, la destrucción de la bandera. El predominio de la soberanía moderna es la soberanía interna. Soberanía posmoderna se caracteriza por el imperio. Tiene como característica fundamental fronteras flexibles. Es una nueva forma de dominación. Se caracteriza por el poderío económico, el monopolio y la ampliación de la velocidad de la información a nivel global. No hay delimitación territorial. Dominación de la cultura y el mercado por los flujos de información y tiempo virtual. El mayor exponente de la soberanía posmoderna es Estados Unidos. Tiene una influencia mundial. Se caracteriza por su supremacía militar, por encima incluso de la ONU, que lo caracteriza como la policía de la tierra. Michael Hart propone que el imperio es limitado en tres aspectos. En el sentido espacial, porque no hay fronteras para su dominio ni nada externo a su poder. En un sentido temporal, porque su dominio predomina como necesario y eterno. Y en el sentido social, porque busca controlar las expresiones sociales. Hegel propone una mediación en los momentos de la teoría de la soberanía, ya que la soberanía moderna y la soberanía posmoderna no hacen referencia a la soberanía interna y externa, para lo cual Hegel propone lo siguiente: una soberanía interna que hace referencia a los poderes internos del Estado. Aquí el soberano procura eliminar los conflictos mediante procesos administrativos y políticos.
En la soberanía externa se manifiesta la relación independiente. La relación es un esquema de igualdad, mas no de subordinación. Aquí está dada las relaciones por acuerdos, contratos e incluso por la guerra. Según la teoría de la soberanía, Hegel contempla dos dimensiones. Estas dos dimensiones son una en una sola. Los pueblos que no garanticen su soberanía interna están condenados a su desaparición o que otros pueblos los dominen. Relación del Estado con el deber ser conceptual. La relación del Estado se rige por el derecho internacional, cuyos principios rectores son los tratados, los cuales deben ser respetados. Estos se basan en las obligaciones recíprocas de los Estados. De allí surgen los acuerdos bilaterales. Hegel hace una comparación entre la relación del Estado y el estado natural de los estados, del individuo, En ellos se caracterizan por los acuerdos que pueden ser abolidos, la relación de los principios de la soberanía. Los estados por naturaleza se oponen. La relación entre los estados son contingentes, basados en la soberanía de los estados. No hay instancia superior por encima de los estados. El deber ser significa un deber ser conceptual, ya que determina el reconocimiento mutuo de los estados. La solución de esto está en los acuerdos. La crisis de la soberanía de los estados entonces está dada por la globalización, la cual pone en crisis la soberanía moderna, limitando al Estado-nación, la cual tiene como base la autonomía soberana. La globalización convierte las fronteras en permeables y el Estado no tiene poder para controlar las mercancías, los capitales, la información que circula a través de las mismas. La capacidad del Estado de determinar autónomamente las políticas económicas disminuye enormemente. La globalización es sobre todo económica, implica una interdependencia económica entre los pueblos. Se caracteriza por una deslocalización de empresas desde países desarrollados a menos desarrollados. Incremento de los movimientos migratorios, legales o ilegales. Favorece a los países más desarrollados, lo que ha traído pobreza a los países menos desarrollados, ya que los países desarrollados tienen el control de toda la economía mundial. Habermas se hace un interrogante frente a la crisis de la soberanía de los estados. El poder destructivo, ecológico, social y cultural del capitalismo planetario puede ser puesto bajo control en el plano global. En el contexto social actual, aparecen algunos avances para ejercer el control sobre el poder destructivo del capitalismo. Entre ellos están un sistema económico productivo, igualdad e inclusión, autorregulación y una ampliación de la política social. Habermas afirma que existen tres aspectos privativos del poder o de la soberanía del
la capacidad del control del Estado y autonomía. Segundo, el creciente déficit de la legitimación en el proceso de decisiones. Y tercero, una progresiva incapacidad de dar pruebas con efecto legitimador de acciones de comando y de organización. En conclusión, la globalización ha provocado la crisis en el Estado, ya que los países más desarrollados han colocado y han puesto bajo control a todos los países menos desarrollados. Esto con el manejo de la economía mundial, básicamente, pero también en otros aspectos, el cultural, el político. La influencia que tienen los países desarrollados sobre los países menos desarrollados es muy amplia. Lo que se proponen, y han dicho varios autores, es que se busque unas políticas de regulación de todas esas manifestaciones que ha traído la globalización para que el impacto negativo no sea tan fuerte en estos países más pequeños o menos desarrollados. Muchas gracias.